Bueno, mi nombre es Diego Andrés Calle Pinedo. Yo les voy a hablar acerca de la definición, tipos y conceptos relacionados con la eutanasia. La eutanasia es una intervención voluntaria que consiste en acortar el tiempo de vida de una persona, o sea, acortarle su sufrimiento y su dolor. La eutanasia es dada por los médicos a pacientes que tienen una enfermedad grave e incurable. Normalmente es pedida por los familiares o por el propio enfermo. Los tipos de eutanasia van desde el accionar del médico hasta la voluntad del paciente. En el accionar del médico tenemos la eutanasia directa e indirecta. La eutanasia directa consiste en cuando el médico trata de acortarle la vida al paciente. Esta a su vez se divide en dos: la eutanasia directa activa y la eutanasia directa pasiva. La eutanasia directa activa consiste en que el médico trata de acortarle la vida al paciente mediante intervenciones o suministrándole algún fármaco que sea dañino para la salud. Y la eutanasia directa pasiva consiste en que se deje de dar un tratamiento al enfermo, así porque se considera que ya va a morir. La eutanasia indirecta es cuando al enfermo se le proporciona un tratamiento médico intenso que tiene como efecto secundario la muerte. Según la voluntad del paciente tenemos a la voluntaria e involuntaria. La voluntaria es cuando el paciente está de acuerdo que quiere acabar con su propia vida para dejar de sufrir. Y la involuntaria es cuando el paciente no puede dar su voluntad, por eso entra un familiar o el mismo doctor que sugiere que se debe dar la muerte. También tenemos algunos términos relacionados con la eutanasia, como por ejemplo el suicidio asistido, que consiste en darle todos los medios de manera intencional a una persona que se quiere suicidar. La cacotanasia, también conocida como la mala muerte, es la eutanasia que se da sin el consentimiento de la persona. La ortotanasia es también considerada la eutanasia genuina o la muerte digna. Su objetivo no es acortarle la vida al paciente, sino que busca acompañarlo todo el proceso hasta su muerte. La distanasia es el ensañamiento terapéutico. Es donde el doctor busca alargar el tiempo de vida de la persona mediante medios artificiales. La adistanasia o antidistanasia es cuando el médico deja de alargarle la vida al paciente, dejando que la muerte lo consuma. El tiro de gracia es dado a soldados que han sufrido una herida grave, que no pueden ni siquiera pararse o que les duele mucho. Bueno, eso es todo. Gracias. Muy bien, ahora veremos actuales leyes del Perú que hablan sobre la eutanasia. La palabra eutanasia no aparece escrita en ningún artículo de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, vamos a señalar algunos artículos e incisos que hablan sobre la vida y la muerte en contexto de derechos humanos. Artículo número 2. Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Artículo número 10. Derecho a la seguridad social. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de la calidad de su vida. Artículo 140. Pena de muerte. La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria, en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada. Lo siguiente que vamos a mencionar son códigos penales. Artículo 112 del Código Penal señala lo siguiente: el que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Artículo número 113. El que instiga a otro suicidio o lo ayuda a cometerlo será reprimido si el suicidio se ha consumado o intentado, con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Eutanasia en el Perú y su regulación jurídica como alternativa a una muerte digna. Este es el título de un artículo que nos va a ayudar que nos ayudó a obtener información para exponer lo siguiente. El artículo fue escrito por Celín Dugas y Carlos Manuel. Antes de mencionar esta información, voy a explicar lo que es eutanasia pasiva y activa. La eutanasia pasiva es el abandono del tratamiento iniciado.
es decir, que se va a evitar intervenir en el proceso hacia la muerte. La eutanasia activa es la provocación de la muerte. Van a ser acciones dirigidas a acortar o suprimir el curso vital. Bueno, la información es una legislación comparada. Vamos a ver los casos en otros países. Bélgica. El médico que practica la eutanasia no comete infracción si se asegura que la paciente es libre, capaz y consciente en el momento de su petición. La petición es formulada de manera voluntaria, reflexionada y reiterada que no sea resultado de una presión exterior. El paciente se encuentra en una situación médica sin salida y en un estado de sufrimiento físico o psicológico constante e insoportable que no puede ser aliviado y que sea resultado de una afección accidental o patológica grave e incurable y que el médico respete las condiciones y procedimientos prescritos por la ley. En Holanda, en su artículo 293 del Código Penal holandés tipifica lo siguiente. Primero, el que le quita la vida a otra persona según el deseo expreso y serio de la misma será castigado con pena de prisión de hasta 12 años con una pena de multa de la categoría quinta. El supuesto al que refiere el párrafo 1 no será punible en el caso de que haya sido cometido por un médico que haya cumplido con los requisitos de cuidado recogidos en el artículo 2 de la Ley sobre comprobación de la determinación de la vida, petición propia y del auxilio al suicidio. Y se lo haya comunicado al forense municipal conforme al artículo 7, párrafo 2 de la Ley Reguladora de los Funerales. En Albania, la eutanasia voluntaria se considera legal desde el 99 dentro del marco de los derechos del enfermo terminal. La eutanasia pasiva se considera legal con el consentimiento de 3 o más familiares. Luxemburgo, el suicidio asistido y la eutanasia en enfermos terminales con la aprobación de 2 doctores y un papel de expertos son legales desde el 2009. En Alemania, desde el 2010, la eutanasia pasiva con consentimiento del paciente es legal. Gracias. Bueno, mi nombre es Geraldine Gutiérrez Atauge y yo les vengo a explicar la parte de argumentos a favor y en contra. Pero antes de explicarles estos argumentos, voy a decirles en qué países es legal la eutanasia. Bueno, los países vendrían a ser Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo y Países Bajos. En otros países también, pero vendría a ser con otro tipo de término que vendría a ser suicidio asistido. Sí. Y entonces esto vendría a ser de Suiza, Alemania, Japón y algunos estados de Estados Unidos. Ahora sí les voy a explicar la parte de argumentos a favor. Tiene que ver en su mayoría de todo dolor, sufrimiento, tanto como físico, emocional y moral. Entonces, de cara a una condición médica que no posee escapatoria, cuyo pronóstico de todos modos vendría a ser la muerte. Entonces, la eutanasia se considera como un acto de piedad, que además respeta el derecho de autodeterminación del paciente, porque él es el único dueño de su propia vida. Entonces, por otro lado, la aprobación de la eutanasia no necesariamente vendría a tener impactos negativos en esta sociedad, porque desde un punto de vista moral, no se trata de que cualquiera pueda entrar a un hospital y solicitar la muerte porque está afligido, deprimido, triste, sino porque requiere condiciones médicas muy específicas. Entonces, las condiciones requeridas para realizar una eutanasia pueden ser dependiendo a tu legislador de país y tus tradiciones que tienes. Entonces, ese vendría a ser mi argumento a favor. Y mi argumento en contra vendría a ser que los principales argumentos pueden resumirse en que no todas las muertes son dolorosas o humillantes. Además, existen métodos médicos y existentes para calmar el dolor y acompañar a la muerte. Además, se argumenta que la muerte voluntaria, no deja de ser una muerte y por lo tanto posee consecuencias morales tanto en el médico ejecutante como en la sociedad, que esto vendría a conducir dilemas éticos insospechados. Por otro lado, se le considera un procedimiento innecesario en el marco de la medicina contemporánea. Gracias.